día viernes. Muy bien. Va a estar abierta la cafetería para que usted pueda también considerar eso en beneficio de cualquier preparación que usted quiera hacer. Muy bien. El libro del Génesis está trayéndonos enseñanza desde hace el tiempo atrás que comenzamos para estudiarlo exegéticamente. Y hemos advertido nuestro corazón al espiritualizar pasajes que hace muchos siglos fueron pasajes que tuvieron protagonistas literales, porque la Biblia es un libro que narra la vida de hombres y mujeres que existieron literal y físicamente en la tierra y que tuvieron la misma aventura, le vamos a llamar así, que nosotros estamos teniendo en esta jornada, así lo expone la Biblia, en esta jornada de viaje que llevamos en la vida al pasar por esta tierra. Según la Escritura lo muestra, para conocer al Dios único y verdadero y para poner atención a las verdades espirituales que este Dios verdadero nos provea. Ellos también tuvieron a bien vivir y la Biblia los describe por nombres y describe sus parámetros de existencia, el nombre de las ciudades donde vivieron, el nombre de ellos, el nombre de sus esposas, de sus hijos, las experiencias que ellos tuvieron con este Dios que desde la Escritura nos habla y nos propone que también nosotros tengamos el mismo arrojo y tengamos la misma intensidad y el mismo deseo y anhelo de buscar a un Dios que siempre fue un Dios invisible, que tuvo momentos en donde tuvo manifestaciones de su existencia y de la realidad de lo que Él era, con narraciones extraordinarias y maravillosas, siendo la experiencia para mí, en mi pensamiento, la experiencia máxima que tuvo un ser humano fue la experiencia que tuvo Moisés al tener una realidad frente a un pueblo que estaban atónitos, pues estaban acampando, según lo narra la Biblia. Ya lo vamos a ir entendiendo más adelante, porque vamos a llegar de seguro a momentos como ese, aunque es en el Éxodo. No sé si vamos a seguir hasta el Éxodo o pasando por el Éxodo, pero lo presenciaron su manifestación que les causó asombro, que les causó temor, que la manera en la que la Biblia lo describe es una idea asombrosa, en donde Dios deseó que los hombres israelitas, descendientes de Abraham, recién salidos de Egipto, como 500,000 de ellos, más o menos 500,000 o tal vez no 1,000,000, pero quizás 1,000,000 de personas que salieron de Egipto después de haber visto la destrucción de lo que vieron en Egipto. Esa manifestación está descrita también en la Biblia. Y el Génesis está siendo enseñado por el Espíritu a nosotros en estos domingos de mañana, en donde hemos tenido la oportunidad de ver a Dios de cerca, haciéndose real en medio, porque el Génesis nos da la oportunidad de haberlo analizado y se comienza la historia del Génesis con la realidad de la caída del hombre y de la misteriosa relación que tuvo ese creador
con Adán y con Eva dentro del huerto del Edén, y de las aristas que empezamos a notar, como es la tentación, como es la advertencia de una muerte que ellos no pudieron comprender hasta que la experimentaron, la expulsión de ese lugar tan exquisito, pero que al mismo tiempo nosotros al verlo desde tantos años después de eso, a mí se me olvidó apuntar, pero estamos llegando al año 7000, según el calendario que el Señor le dio a Israel, que es el calendario de Dios, se le llama. Y vamos a entrar en algunos detalles, en alguna enseñanza de eso. Pero vamos a llegar al año 7000, estamos en el 6900 y pico más o menos, desde que Adán fue creado. Y el calendario que el Señor le dio a los israelitas narra eso, ¿verdad? En la relación que tiene, es asombroso como ha habido recientemente una asociación con la NASA, y un hombre se sintió inclinado hace 20 años a estudiar mucho la Escritura, y debido a que yo no lo sabía, hasta lo acabo de leer hace unos días atrás, que llevamos 20 años en el siglo XXI, estamos en el año 2017, y tenemos casi unos 20 años, y en los primeros 10 años del siglo XXI, eso es asombroso, eso. El conocimiento del hombre en todas las ciencias de la tierra que existen ha crecido casi 1,000,000%. Es decir, cuando Daniel le profetizaron hace 500 años antes del nacimiento de Cristo, o sea, 2500 años, cuando él estaba en Babilonia y recibió la revelación de lo que sería el tiempo para Israel, y le mostró en semanas y en tiempos específicos, y le dio fechas y verdades que tenía él que aprender a calcularlas, y tendrían los hombres que aprender a calcularlas, y que esas fechas tenían que ser exactas, y que el Mesías Cristo vino precisamente cumpliéndolas de una manera matemática increíble. Le dijeron a Daniel en el capítulo 12 de su libro, le dijeron a Daniel que una de las características que habría que notar asombrosamente en el tiempo del fin era precisamente la increíble y asombrosa capacidad que en un corto de tiempo tendría el hombre para adentrarse en el conocimiento de las ciencias. Y eso es lo que ha sucedido en los últimos 14, 15 años, cuando se entró al siglo XXI. La ciencia ha llegado, y el hombre hoy tiene un conocimiento y tiene una capacidad vertiginosa de calcular, de saber, de entender. Y entonces este hombre aprovechó y se fue y habló con estos señores, y ellos estuvieron de acuerdo y corrigieron el calendario judío que estaba equivocado, y han encontrado realidades arqueológicas, y han encontrado extraordinarias verdades en donde se ha podido comprobar los gigantescos engaños en que la religión católica, apostólica y romana hizo con la iglesia de Jesucristo para hacer su propia doctrina y su propia enseñanza. Y desde los tiempos de Constantino planearon y definieron y siguieron, y por eso es que esa institución es abominable, por eso es de que esa es la institución que hasta la Biblia la menciona, y nosotros decimos ahora que es la iglesia esa porque es la gran ramera, porque una vez tuvo la verdad, porque tuvo acceso y canceló que solo él podía leer la Biblia, y llegó a trastocar y quiso enseñar, y hay enseñanzas que hoy la gente sostiene dentro del evangelio que son falsas, porque tienen 500, 600, 700, 1200 años de estarse creyendo, porque ellos fueron los únicos que tenían acceso al cristianismo e hicieron lo que quisieron. Entonces ahora Dios está permitiendo en el final de los tiempos, como estaba profetizado en la palabra, que se restaurarían todas las cosas.
y se están restaurando, y en la restauración de todas las cosas entra el conocimiento, porque los libros que ellos, el libro que ellos pudieron podrir en un poco fue el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no podían podrirlo porque ellos no tenían acceso, porque se lo dejaron a los judíos. Entonces los israelitas, cuando vieron que rechazaron al Mesías, y al rechazar al Mesías dieron a luz a una verdad gloriosa llamada el camino, que persiguió Pablo y luego se convierte, y cuando vienen a sentir se convierte en los cristianos, porque así le llamaron cristianos a los que salían, los del camino les llamaron cristianos en Antioquía, y luego comenzó en la expansión del cristianismo, y el cristianismo explotó siendo perseguido durante 260, 270 años, explotó en la Roma pagana y no hubo más que ellos entendieron. Constantino para el año 295, 300 se hace cristiano al Imperio Romano, pero hacer cristiano al Imperio Romano era darle acceso a los judíos a meterse en el dominio del mundo. Entonces vinieron y hicieron, y ahí estaba Eusebio, que era un brillante teólogo, pero que por 245, 250 años habían verdades que no podían dañar, pero ahora venía el tiempo en que iban a hacer el Nuevo Testamento. Y ahora se le ocurrió a Constantino que había que hacer, así como los judíos tenían el Antiguo Testamento, había que hacer un Nuevo Testamento, y ese es el que podían pervertir. Y lo hicieron de una manera que cuando Daniel oyó que él no iba a saber qué era la profecía que traía, y le dijeron, porque él pedía y exigía al ángel, dime, muéstrame, dime qué significa esto, dime qué significa lo otro. Y Daniel estaba pero emocionado, y cuando estaba a punto de apuntar, porque él quería saber, le dijeron, no, no es para ti, solo es para que lo digas, no para que sepas qué significa. Que es duro eso, ¿eh? Entonces le dijeron, tú vas a morir, vas a ser reunido con tus padres, vas a resucitar, vas a disfrutar de la gloria que hay para ti, porque has sido fiel, pero de este libro séllalo, porque está para ser revelado hasta el tiempo del fin. Ahí le dijeron, pero luego le dijeron a Daniel, también le dijeron y se lo advirtieron, Daniel, la ciencia se aumentará. Es lo que ha pasado en el siglo XXI, como nunca antes. Entonces, el calendario judío mismo, que estaba mal, fue corregido hace unos años. Y cuando uno empieza a ver fechas y uno empieza a ver lo que acaban de hacer, hermanos de mi alma, la Biblia se abre de una manera increíble, solo que los religiosos tradicionales les va a dar ataque. ¿Por qué? Porque siempre estamos diciendo que así me dijo mi abuelita. Pues usted va a tener que seguirle creyendo a su abuelita o a la palabra viva de Dios que está frente a nosotros. Entonces es increíble, hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo. Yo nunca me imaginé, yo tengo 4 semanas de estar mañana, tarde y noche entendiendo, estudiando, oyendo la voz del Espíritu y dándome cuenta que el Señor sabía que vendría un tiempo, y nosotros lo sabíamos, yo lo había oído y me lo habían dicho muchos de los ministros, y me lo había platicado un gran hombre de Dios que tuve el placer de estar a sus pies oyendo el Evangelio durante muchos años. Y él me lo advirtió y me dijo que en mis días de vida, que él ya no estaría en esos entonces, habría yo de ver cosas que estaban medio viendo, pero que iban a ser más grandes, y que Dios me iba a dar la oportunidad. Yo me recuerdo cuando me dijo, Albertico, yo te aseguro, me dijo, ya en los últimos días de su vida, me dijo, yo te aseguro
asombrado de lo que había descubierto estando en su ministerio y asombrado de lo que él creía que no estaba correcto, pero que no había capacidad para decirlo, porque sabía el hecatombe que iba a provocar. Entonces me dijo: vas a provocar un hecatombe con eso que estás hablando, pero eso va a ser necesario, porque así va a ser. Entonces me dijo: aun cuando yo muera, ahí vas a ver, vas a hacer esto y esto y esto, va a pasar esto. Y entonces ahora que estoy frente a esto, una de las cosas más difíciles que hay para un ministro del evangelio es reconocer que él se equivocó, estando en vida. Eso es lo más difícil, especialmente cuando la gente tiene compromisos con relación religiosa, con una institución, cuando tiene que respetar 300 años, 200 años de religión, el peso de la religión. Mucha gente no hace caso omiso, y aunque sea el Espíritu Santo que le habla, no lo dice y se mueren. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder su prestigio, a perder su buen nombre, a perder su infalibilidad, que han hecho pensar a la gente que ellos no fallan. Yo no soy de esos. A mí me encanta ver a la gente en la trifulca, y me encantan los trifulqueros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan, dijo el Señor. ¿Y sabe qué dijo el Señor? ¿Sabe qué dijo el Señor cuando vino para atacar a la religión judía? Y vino para atacar. Él guardó la ley, respetó la ley, él nunca violó la ley, pero sabía que habían dos clases de ley ya para el tiempo en que él vino: la ley literal y la ley oral que habían inventado los judíos. Por eso es que le dijo a los judíos fariseos: ustedes no enseñan la palabra de mi Padre, ustedes enseñan las tradiciones de los ancianos. Entonces, contra las tradiciones de los ancianos, que ellos ya habían hecho que fuera mayor que la ley, y así tenían sujeto al pueblo a la mentira de sus ideas tradicionales, fue contra la que él atacó y le costó la muerte. Pero la ley de Moisés nunca la violó, porque él venía para cumplirla, porque si él no cumplía la ley, no podía ser salvador del mundo. Entonces, cuando vino y habló con sus discípulos, que estaban asustados, porque ellos sabían que ese rabí era judío, sabían que había nacido en Belén, sabían que había criado en Nazaret, conocían a su mamá, a su familia, sabían que no era un egipcio, que era un asirio que se había llevado, no, y ahora el secreto que ellos tenían era que creían que él era el Hijo de Dios, que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Empezaron a entender la verdadera interpretación de lo que era el Hijo que nos es nacido. He aquí un Hijo nos es dado, el Emanuel. Estaba hablando con ellos al tiempo en que ellos creyeron y dijeron: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Lo vieron morir, lo vieron resucitar, empezaron la iglesia, se dieron cuenta que era verdad. Pero cuando estaba con vida con ellos, les dijo: ¿qué creen que vine a hacer a la tierra? ¿Ustedes creen que vine a traer paz? No, les digo. Entonces, ¿sabe cuál es el problema con la iglesia y con usted, hermano? Porque usted es el que me interesa. El problema con ustedes es que ustedes quieren que todo sea bueno y que no haya problema y que todo salga bien. Está equivocado. Aquí van a haber pencazos. Esto se va a poner hirviendo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. No, les dijo, no vine a traer paz a la tierra, vine a traer guerra. Y luego en otra ocasión,
cuando vio que los discípulos estaban todos asustados, les grita y les dice: ¡Hey! Si fuego traje a esta tierra y ya está encendido. ¿Qué? Les dijo. Se va a poner bueno, hermanos, porque lo que hace la luz, que es lo que yo les decía ayer a los hermanos, que cuando usted está en un lugar y entra a un lugar, usted empieza a ver objetos, ¿verdad? Entonces le preguntan: ¿y qué hay ahí? Ahí hay una silla, ahí hay una mesa, ahí hay alguien tirado en el suelo. Pero a los 10, 15, 20 minutos que usted está ahí, que sus ojos ya se aclimataron a la poca luz que hay o a la luz que hay ahí, y empieza usted a ver mejor, le dicen: ¿y ahora qué mira? No hay ninguna mesa. Sí, lo que era mi tía que está ahí. Y de verdad que su tía no se parece a ninguna mesa, pero la tía parecía mesa al haber entrado. Entonces lo que está pasando con nosotros es que ahora nos están alumbrando más. Entonces, a ver si nos animamos a decir que la predicación de que era la mesa, ya nos dimos cuenta que no era mesa. A ver si se anima a decir que no es mesa, que es su tía que está ahí. Porque hay gente que se muere diciendo que es la mesa, con tal de que muera en su orgullo y su vanidad. Por ahí vamos, hermanos. Mire, se lo cuento para que no, en guerra avisada no hay muertos, porque lo que viene es fuerte. Yo no sé cómo mi esposa todavía es evangélica, porque le he ido a decir unas cosas para que la fe se le acabe de una vez. Y me dice: no puede ser, ¿cómo es posible? A ver, y tiqui, tiriqui, tiri, como es la que está ahí a mi lado, que se aguante. Y la siento en una silla y le digo: mira, aquí está tu vaso de agua y ahora me vas a oír predicar. Y le digo: mira, pum, pum, pum. Y me dice: no, ¿cómo así? Y ahora me dice: pero si esta es otra cosa. Exactamente. Entonces yo la pruebo a ella: ¿qué pensás? Ay, no, mejor no me preguntes a mí. Porque lo que viene es tremendo, hermanos. Lo que viene es el libro de Daniel revelado. Entonces, cuando sacaron el calendario hace unos años, corregido, y lo utilizaron, porque como ahora hay computadoras en el espacio y se puede calcular con una simetría y con una exactitud de minutos atómicos. Aquí haga usted como que sí. Así hago yo cuando leo: sí, ¿saben qué fregados es eso? A mí no me interesa más que el resultado, no cómo llegaron ahí. Porque si a mí me interesara cómo llegaron ahí, tendría yo que tener un cerebrazo, y no tengo el cerebrazo. Así que mejor me conformo. Entonces, cuando lo aplica uno a la escritura, hermanos de mi alma, se registran los engaños del año 300, los engaños que existieron cuando la escritura estaba siendo recopilada, quién metió la mano, qué fue lo que pusieron ahí, cuál fue su intención. Y ahora Dios siempre es tan grande y tan maravilloso, porque el gran relajo con la Biblia es los manuscritos. Ese es el gran lío con la Biblia. No hay un manuscrito que dure pero ni 100 años, mucho menos 2000 años, 3000 años, 4000 años. Entonces han tenido que ir traduciendo y recopilando y copiando. Eso se sabe de siglos que así ha sido. Y entonces ha sido eso que hay griegos al griego. Hicieron unos en griego, otros hicieron en hebreo, otros los hicieron en arameo, otros los hicieron en siriaco, y otros los hicieron en esos cuatro idiomas que eran los que estaban en la Mesopotamia. Y entonces toda la gente está aquí, que allá. Y el Señor en su gracia vino y cuidó de uno de ellos, que quedó intacto. Y cuando lo tienen
porque lo han querido trastocar, se lee y se compara con los adelantos científicos que hay para meterse en la calculación del tiempo. Yo ayer vi a este hombre que hizo excavaciones, porque el faraón de Egipto que estuvo, se burla la ciencia de nosotros porque ponen que era Ramsés y no era Ramsés. Ramsés II, el faraón de Egipto, estuvo 600 años antes que existiera Moisés en Egipto. Entonces se burlan de nosotros los hombres, dicen, es ignorantes, la Biblia es una mentira, esto y lo otro. Entonces yo vi y pude oír y ver las excavaciones que acaban de hacer hace unos cuantos meses atrás, y excavaron y se dieron cuenta y comprobaron lo de los muros de Jericó. Se han burlado siempre, porque los muros de Jericó dicen que era una ciudad y no existió sino 500, 600 años después, entonces no pudo ser, y encontraron exactamente y le dieron así en la cara a la ciencia, porque esos descubrimientos hacen que la Biblia sea exacta lo que dice. ¿Por qué están ocurriendo ahorita? Primero, porque la ciencia se aumentará. Y segundo, porque esto tiene que ser abierto en el tiempo del fin. ¿Está usted preparado para los tiempos del fin? Ay, ay, ay. ¿Ah? ¿Está usted preparado para los tiempos del fin en medio de su bikini, hermana, y su Coca-Cola para broncearse? ¿Está usted preparado, hermano, borracho, pendenciero y ladrón para los tiempos del fin? Sí está preparado para que todo lo que este libro anuncia contra los que dicen y no son, también venga sobre usted. Si en algún momento valió la pena arrepentirse, hermano, y volverse de su mal camino, es hoy que todavía, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Démosle palmas al Señor. ¡Aleluya! Bueno, solo le estoy anticipando lo que viene para que cuando venga ya usted venga preparado para morir. Y se va a asustar con lo que se está diciendo, con lo que se está hablando, con lo que está pasando. No le vaya a dar temor el 21 de agosto con el eclipse total que va a haber. Si se le ocurre dar una miradita, ahí se ponen los lentes que debe ponerse, porque si lo va a ver así a pleno ojo, le va a ser difícil. Si usted va a ser de los que le fascinaría ver eso, porque no lo va a volver a ver nunca más en su vida, aunque pasó en otros años, pero nunca había pasado por el país de los Estados Unidos. Y este eclipse total lunar, que sea el fenómeno de que por 3 minutos se oscurezca la tierra a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana, hora de aquí, es como 4 o 5 de la tarde del tiempo mundial. Y Estados Unidos va a experimentar, la gente va a tener la oportunidad, y aquellos que salgan a donde va a haber, porque hay un mapa exacto donde se puede ir a la ciudad, al lugar exacto donde está. La gente se está preparando hace mucho tiempo. El fenómeno que mi hermano me contaba antier, que estábamos en una reunión de diáconos, me contaban que él tuvo la oportunidad de verlo en Guatemala en el 92, 91, que hubo allá el eclipse total. Y me acuerdo que mi viejita me contaba que era curioso ver que eran como los 10 de la mañana y se puso como que era a las 11 de la noche. Y los animalitos se metieron a dormir, y los pajaritos, y a los 2 minutos, ¡blum!, otra vez, y los pajaritos asustados, porque les habían acortado el sueño. Señales inequívocas, eso es innegable, eso sí es verdad. Señales inequívocas, dichas en la palabra, que aunque iban a ocurrir siempre, pero iban a suceder también al final de los tiempos. Conjunciones astronómicas de los astros
conjunciones astrales, nada que ver con el signo del zodíaco y las mentiras del diablo, sino con la realidad de que hombres que vinieron por el desierto cuando el niño Jesús tenía 2 años de edad, llegaron a Jerusalén y llegaron a decirle y causaron un alboroto en una ciudad de 2-3 millones de habitantes, y causaron alboroto. Llegaron al palacio del rey Herodes y dijeron: queremos ver al niño. ¿Qué niño? Al niño que ha nacido, al rey de Israel. Y decía: si el niño soy yo. Era un gordote mi compañero, todo horrible. Y dijo: no, venimos por ver al rey de Israel, tú no eres el rey de Israel. Entonces averiguó con los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley, y les dijo: hey, ¿dónde tiene que nacer esto y esta profecía? Entonces estuvo ahí unos días y le explicaron al que iba a morir engusanado, porque ese Herodes fue el que murió engusanado en el libro de los Hechos, que ya había matado a Jacobo, el hermano del Señor, y que también quería matar a Pedro. Fue el que murió engusanado frente a la gente, cayó muerto engusanado, en juicio de Dios, durante los días de la iglesia primitiva. Y entonces averiguó y le dijeron: es en Belén, en Efrata. Entonces los mandó y les dijo: no, aquí en Jerusalén no es. La ley dice y las escrituras enseñan, y aquí está la profecía, es en Belén. Vayan y ahí me avisan, porque yo también quiero ir a adorarlo. Fueron advertidos por sueños que no regresaran, y vieron que las conjunciones y los cálculos que hicieron, eso es lo que la Biblia lo enseña, hombre. Eso es asombroso. Ahora que sé en dónde es donde está el cuco en el Nuevo Testamento, ya puedo distinguirlo. Y ahora yo lo comparo y me doy cuenta que lo hicieron estos hijos del diablo, lo hicieron para meter una doctrina falsa y para que ellos tuvieran derecho a decir que él era el primer papa, y ahí fue donde él se hizo decir que él era el vicario de Cristo. Y quisieron enseñar con un premilenialismo de que las profecías ya se habían cumplido, y cuando vieron el libro de Apocalipsis y lo iban a insertar, se dieron cuenta, Eusebio se dio cuenta, bajo la influencia de este hijo del diablo, Constantino, y todas las presiones que han de haber habido, y Eusebio se torció. Entonces lo presionaron y le dijeron: tienes que poner algo en el Nuevo Testamento, y tienes que poner algo para que la profecía de las 70 semanas, que no podemos trastocar porque es una verdad judía. Entonces tenemos que trastocar esto para hacer que pase. Si le digo ahorita se va a morir, por eso no se lo voy a decir. Lo voy a matar después, ahorita no. Y entonces cuando vi eso, por poco me muero, hermano. Dije: Dios mío, qué increíble, Señor. Y yo me recuerdo cuando mi pastor casi me mató a mí. Me quedé como 2 días. Yo era un chavalo de 19 años, yo a cumplir 20 iba. Todavía no había caído en las garras de la hermana Noemí. Era libre, y yo volaba como pajarito libre, gracias a Dios. Me acuerdo yo que me dijo Albertico, me dijo esa mañana que se levantó: vení acá, me dijo. Y yo ya sabía, cada vez que nos levantamos, yo sabía que me iba a meter una revolcada y que me iba a quedar con la Biblia. Ahora lo entiendo por qué Dios permitió eso. Entonces me dijo: mira, Albertico, me dijo. Y entonces agarró la Biblia. Ha de haber estado tocado. Yo no sabía. Él no me podía decir cosas. Yo era un mozalbete. Que aunque éramos amigos, ahora sé que era su amigo. Ahora sé que me tiene una enorme confianza y me quería. Y tuve la dicha de ser instruido en la palabra íntima que Dios le estaba dando. Me dijo, y agarró la Biblia así. Y me dijo: Albertico, me dijo, esto, ¿qué es? Me dijo. Dije: esto está facilita. La santa palabra de Dios, hermano Otto, le dije yo. No, me dijo Albertico,
esto no es la santa palabra de Dios, por poco me muero, hermano. Le digo, ¿cómo así? Le dije yo. Esto, me dijo, contiene la palabra de Dios, pero no es todo esto la palabra de Dios. 40 años después le doy la razón de lo que decía. Tenía razón ese siervo. Yo me quedé hasta con dolor de estómago por un mes. Y después me decía, ahí mira cómo salís, ¿para qué estás aquí? Me dijo, anda, acostate otra vez. Y yo hoy que aprendí a amar la palabra y aprendí a estudiarla con toda mi alma y aprendí a entender que tenía que meterme mañana, tarde y noche y que había que darle con todo el alma, y descubrí que yo tenía revelación y que Dios me hablaba y que tenía que aprovechar eso en mi vida y tenía que consagrarme a eso. La religión me dañó y Dios me mantuvo en su gracia y misericordia, y todavía no soy ateo y creo en esa verdad, pero ahora estoy fascinado porque el futuro que viene es extraordinario. Que hoy vamos a ver el cumplimiento de la Biblia de una manera increíble, pero no como habíamos creído que iba a ser. Hermanos, y vamos, y no les va a quedar otra a los que estén ahí, que cualquiera que sea, cuando los arrincone con la palabra de Dios y los arrincone con la Escritura y los arrincone con verdades históricas, porque el verdadero método de interpretación de la Biblia es el histórico literal. No puede haber otra manera más veraz de interpretación y de estudio de la Biblia que el que la estudia y se mete a los misterios de la Biblia, respetando primero la historia que ha sucedido. Por eso es de que estos sinvergüenzas, sacerdotes y curas, especialmente los jesuitas, trastocaron la historia y hasta las fechas para que esto no concordara. Pero ¿cómo podía Dios permitir que quedara la verdad oculta? Y eso que por 1300 años, ellos desde los días en que la Biblia fue hecha, Nuevo Testamento, ellos la agarraron y dijeron, solo nosotros la tenemos aquí. Hasta que en 1500 Martín Lutero liberó eso. Tuvieron 1200 y pico de años que solo ellos la interpretaban, y por eso hicieron creer a la gente miles de mentiras. Entonces ahora el Señor, que permitió que quedara la realidad, y con el aumento de la ciencia se amolaron, porque se descubrieron sus trampas. Y la peor de todo es que la iglesia evangélica, desde los días de Martín Lutero, que Martín Lutero no tenía estas revelaciones. Yo le conté a usted la historia del gran Calvino, que fue la mano derecha de Lutero en 1500, un suizo de Berna, intelectual, pero era un tremendo teólogo que se unió a la Reforma 150 años después y se hizo íntimo amigo y agarró y hizo 2 tomos que existen hoy, que se llama la Constitución de la Iglesia, que usted los lee, los va a terminar de leer el día del juicio a las 3 de la tarde, se empieza ahorita. Deshace teológicamente las mentiras de la Iglesia Católica, una por una,
los hace pedazos y pone razonamientos. Entonces Calvino hizo comentarios a Timoteo, el comentario de Calvino de Timoteo, comentario de Calvino a la carta a los romanos y todo lo que usted quiere. Y cuando le preguntaron a él, yo se lo he dicho muchas veces, ¿por qué no hay un comentario de Apocalipsis? Porque él dijo, no lo entiendo. Claro, ¿cómo lo iba a entender? Si está en 1500. Entonces, esas mentiras que ellos no pudieron percibir se transmitieron a todas las organizaciones evangélicas que surgieron a partir del tiempo de la Reforma y llegaron hasta las orillas de nuestra tierra, Guatemala. Y a nosotros nos las transmitieron como verdades, porque por siglos se habían transmitido principios espirituales. Y entonces yo empecé a recordarme, entonces empecé a cuestionar a mi maestro, y cuando empecé a cuestionar a mi maestro, ¡pum! Dije, aquí está el error. Y luego cuestioné a mi maestro, ¡pum! Aquí está. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. El tiempo en que la luz se está acercando. El tiempo del fin. Y el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jesús no pudo haber venido en los 2000 años pasados. No podía venir. Habían prerequisitos para que Él regresara. Pero ahora es lo que nos está asustando. Y debemos nosotros de preguntarnos cómo vendrá. La premisa que seguimos teniendo en la mire lo que le estoy predicando, yo no sé por qué ahora ya no leamos a Génesis. Tenía que ser así, no me podía quedar callado en la noche. Amén, Señor. ¿Cómo podíamos nosotros, cuando estábamos empezando, dilucidar eso? Si nuestros maestros le habían enseñado a ellos, sus maestros y sus maestros y sus maestros y sus maestros, y cuando llegamos hasta el final tenemos que decirlo ya históricamente, hasta la Reforma. Entonces el principio escritural con el que hay que interpretar las escrituras es el histórico, es decir, sujetándote a la historia para que se compruebe que lo que ya pasó fue interpretado de esa manera, y si no fue interpretado de esa manera en el tiempo en que ellos lo estaban interpretando, era porque se equivocaron, pero que a la hora tú que ya ves que se cumplió por el tiempo en el que estás, puedes saber que la interpretación de eso de aquel entonces era literal, histórico. ¿Cómo puedes cambiar de método hoy? Pero el problema está en que la gente no aplica eso porque lo echan de su organización, le quitan el sueldo y ya no tiene para pagar el carro. ¡Qué desgracia! La religión es lo más absurdo y vacío que puede existir. Entonces ahora el método histórico y el método literal es el que va a dar la realidad de lo que viene, porque el método alegórico que han utilizado miles de hombres, esas alegorías y esas interpretaciones antojadizas han dado luz a miles de herejes. Y métale pluma que nosotros tenemos una traducción. Ni siquiera tenemos la bendición de abrir la Biblia en el idioma original. Entonces tenemos que entender nosotros que es un milagro que esta escritura haya llegado hasta nuestros días intacta, no toda. Entonces eso es lo que asusta a cualquiera, porque la tradición y la religión le dice que el pastor siempre tiene la razón. Eso es mentira. Y es que él es apóstol, mi abuela. No, pero es que él, no, hermano, olvídese de la religiosidad.
porque está su alma en juego. Y tenga celo de Dios. Y estudiemos la palabra. Y aceptemos lo que tengamos que aceptar, hermanos. Pero que nuestra vida se enderezca. Y podamos ver, ay, qué tremendo eso. Qué tremendo eso, hermano. Cuando el Señor entró y le dijo a los hombres, cuando les armaron el templo: ¡ah, qué belleza, qué lindura! Mira este templo, Señor, qué maravilla. No quedará piedra sobre piedra sin que esto vaya a ser destruido. Los desubicó, se quedaron atónitos. Esos tipos ya no querían comer ni nada. Se lo llevaron a un monte, lo separaron de todos y lo cercaron. Le dijeron: Señor, explícanos esto. ¿Cómo de que van a acabar con el templo de Jerusalén? Eso sería inaudito, Señor. Entonces el Señor les ha de haber detallado las cosas. Pero lo que sucedió fue más maligno todavía, porque el Señor está dando una profecía. Pero está dando una profecía. Oiga, póngale atención a lo que le voy a decir, hermano, y con esto nos vamos. Estaba dando una profecía porque Él era el último que le daría profecías a Israel y al mundo. Él era el Mesías, Él era el Hijo del Dios viviente, Él era el Cordero de Dios, Él era el final de la ley, Él era todo, Él era el postrer Adán. Entonces cumplió la ley. Por eso estamos viendo ayer los capítulos 2 que hemos estado viendo de Lucas, donde está la niñez del Señor y de su nacimiento y todo eso, cómo fue la maravilla que hubo con Él, cómo lo instruyeron, cómo a los 12 años ya estaba preparado para entender la palabra. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley, Él estuvo pegado a la ley, Él respetó la ley, porque sin eso no había razón. Porque tenía que hacerlo para que Dios se agradara. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros nos hemos salido de la palabra, de la conducta, de la realidad de Dios, y al salirse de eso estamos cocinándonos. El temor de Dios, la vida perpendicular, la entrega, la consagración, la búsqueda. Decía yo los hermanos, usted mira las iglesias evangélicas de hoy, los grandes líderes de alabanza, los grandes líderes, los que tienen fama mundial. ¿Cómo no pueden ellos entender y se van al Vaticano y se van a tomar una foto con el Papa y van a cantar ahí a la Virgen María y van a cantar a las podredumbres de idolatría? ¿Cómo puede ser eso? La única explicación que hay con esos pobres es que nunca en el evangelio que conocieron les dieron la palabra, que lo que les dieron fue mensajes que solo tenía que ver con prosperidad y con dinero. Y llegaron a ser líderes porque fueron buenos músicos, porque fueron buenos cantantes, porque trajeron esto, porque participaron de un avivamiento aquí y allá, y ahora son grandes hombres y traen confusión a la iglesia. ¡Qué desgracia, hermano! Increíbles para que ellos fueran gente que consagrada, buscadora, metida con Dios. Sería una dicha, sería exquisito ir y saber que estos hombres son gente que es una bendición, que tienen palabra. Vaya a oírlos predicar. Entonces eso es lo que asusta. No tienen perpendicularidad en la palabra, porque nunca la entendieron, nunca la oyeron. Entonces viene el Señor y a los discípulos les está dando una profecía que qué es lo que va a suceder. Entonces ahora viene la comprobación histórica. Ahora la profecía se va a meter dentro de la historia y se va a cumplir la profecía del Señor. Pero no va a ser un acto de juicio que viene del cielo, no va a ser un acto en el que Dios odia y destruye, sino que lo que va a hacer es que está profetizando lo que va a suceder con la iglesia del Señor en la tierra y con la manera en que el imperio, eso yo lo puedo decir ahora porque yo ya conozco la historia. Porque ahora le voy a explicar la podredumbre del imperio romano
de por qué destruyeron el templo de Jerusalén. Eso es más macabro todavía, porque Satanás está metido en el mundo. Y Satanás está metido, según Daniel, dentro de los líderes del mundo. Él maneja el mundo. Según la tentación que hubo en el desierto, le dijo: esto es mío. Le dijo: estos mundos a mí me los dieron, yo los influencio, yo hago lo que quiero, yo los domino. Entonces solo adórame y te los doy. Entonces el Señor lo reprende y lo echa fuera de su vida. Y entonces nos damos cuenta que esa autoridad que tuvo a Adán se la quitó el diablo en el huerto. Y ahora se metió, pero la gran confusión que hay es de que no solo se metió aquí, sino que hay, y esto es la otra cosa, le voy a dar atracciones. Porque lo que pasa ahora es que cuando Pablo estaba en la tierra y estaba hablando de las cosas del fin del mundo y de cómo iba a ser la venida del Señor y qué iba a pasar, le dijo a la iglesia, le dijo: porque el misterio de la iniquidad. Entonces la pregunta es: ¿qué es el misterio de la iniquidad? Y entonces cuando yo regresé al pasado, a mi escuela, me di cuenta que mi maestro nunca supo cuál era el misterio de la iniquidad. Y entonces lo que nosotros vemos en Apocalipsis es un evento que tiene que ver a niveles de reino celestial, y que cuando el Señor vino a la tierra y llevó a los que resucitó, eso tampoco lo podríamos saber nosotros, porque el Señor resucitó conforme a toda la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no solamente era: no matarás, no dirás falso testimonio. La ley de Moisés eran leyes agriculturales, leyes de ver la luna. Por eso es que Pablo le dice: nadie os juzgue en día, ni hora, ni en luna. Porque Israel tenía que ir conforme a los ciclos de la luna, sus cosechas en la tierra, y sus fiestas que tenía iban con respecto a eso. Eso es increíble. Yo hasta ahora estoy que me quedo helado, pero era tiempo, porque ahora está facilito, porque ahora ya está todo hecho, ahora solo lo tengo que ir a comer. 30 años atrás había que fabricarlo, pero el Señor hizo que otro lo fabricara para que yo solo me lo comiera. Pero la comida hay que tener cuidado, porque es como comer pescado, trae espinas. ¿Por qué? Porque no hay maestro perfecto, hermano. Solo uno existió: Jesús. Démosle palmas a ese Cristo de gloria. Entonces la historia va a tomar ocasión, porque ahora en el año 70 el que iba a llegar a ser un emperador romano, pero que era general, porque así empezaban para ser emperador romano, se dieron cuenta que Roma tenía que adoptar una religión. Entonces se dieron cuenta que mientras el templo de Jerusalén estuviera de pie, ¿cómo es que Dios utiliza la maldad del hombre y la corrupción del hombre para que sus verdades vayan adentro? Esa es la verdad. Y en las épocas que está haciendo, salva y salva y salva. ¿Por qué? Porque todo está especificado, porque hay un tiempo para los gentiles. Eso es exquisito entenderlo, la conjugación de la Escritura. Entonces les convenía que Israel perdiera su identidad. Y cuando vieron eso, mi hermano, el poder de la Iglesia Católica es escandaloso.
y el engaño que esa institución ha hecho para el mundo. Son millones de almas que ha mandado al infierno. Es una máquina poderosa. Por eso, cuando se habla de las personificaciones que habrán durante los años últimos de la tribulación, se nota en el Apocalipsis que cuando surge un personaje, este personaje se hace valer con la unión de un lugar en donde las imágenes, y a esa institución se le llama en el Apocalipsis la gran ramera, la madre de todas las abominaciones, y habla de la ubicación en donde se encuentra, y habla de los montes que la rodean, y da clara visualización, pero era imposible que estos hombres lo pudieran entender hasta ahora. Que uno ve de una manera tremenda como el Señor, como un artista glorioso, ha ido durante los 2000 años poniendo el escenario. ¿Para qué? Para que el mundo que Él quiere como esté y de qué forma va a estar, esa es la Biblia, sea el mundo que vea la manifestación del Dios que desciende sobre Él. Y hermanos, nosotros somos parte del escenario. Eso es innegable, porque nos ha tocado, porque está escrito, decía Pablo en el siglo I, que en los postreros tiempos habla claramente el Espíritu, que habrán hombres, y cuando empieza a describirlos, está describiendo a tu vecino. O estás describiendo a tu esposo, o a tu esposa, o a tu tío. Eso es lo más tremendo, hermano. Y ojalá que nunca te esté describiendo a ti. Porque esos signos quedaron en la palabra para que temamos a Dios y nos apartemos para el Señor. Que baste ya el tiempo con el que estuvimos pecando, porque nosotros también fuimos, y da la lista, esto y esto y esto y esto y esto, y habla de lo más bajo, pero dice, pero estos erais algunos de vosotros, pero ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo mismo he sido llamado a que mi conciencia sea empujada por el Espíritu a una reconciliación con Dios. He podido entender que no hay justo ni aun uno, hermanos, pero la misericordia de Dios es grande. Y estamos dentro de aquel espacio bíblico que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pongámonos de pie, hermanos, de mi alma. Usted me disculpa, pero así sentí en mi espíritu hablarles en este día. Será la próxima semana que hablaremos de la palabra de Génesis, aunque esto también fue palabra. Aleluya. Cambia mi corazón, Señor Jesús. Gracias por el sonido, hermanos. Dios los bendiga. Véngase aquí al frente, aquí está el altar del Señor. Si usted quiere venir, conviértalo en altar, porque el altar usted lo trae. Cambia mi corazón. Haz que sea una verdad.
cambia mi corazón, haz que sea como tú. Tú eres, Señor, si tú eres el alfarero, yo soy el barro. Me moldeas y me haces. Esta es mi oración. Díselo, digámoselo. Cambia mi corazón, haz que sea una verdad. Cambia mi corazón, haz que sea como tú. Aleluya, Jesús. Oh, aleluya. Deja que el Señor escudriñe tu alma en esta tarde. Ahí donde estás, hermano, hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús lo dijo: yo no he venido para condenar. Él dijo: no seré yo el que os condene en aquel día. Él dijo: mis palabras que os he hablado no son mías, sino de mi Padre que me envió. Yo no hablo de mí mismo, dijo el Señor Jesús, sino hablo de lo que oí de mi Padre. Por eso en esta hora, si has oído la voz del Señor, hazle caso. Si el Espíritu Santo está tocando tu espíritu, tu alma, y te está llevando a que tu conciencia se sienta redarguida, acércate a la cruz del Calvario. Pide perdón por lo que sabes que tienes que pedir perdón. Acepta tu culpa como sabes que tienes que aceptarla. Aceptémosla, hermanos. Arrepintámonos y pidámosle al Señor la oportunidad de volver de nuevo a rehacer la vida espiritual que descuidamos. Si no conoces a Cristo, esta es la primera vez, acéptalo, recíbelo en tu corazón, pídele perdón, dile: Señor, yo quiero recibirte, yo quiero aceptarte, yo quiero convertirme a la luz del Evangelio que me está hablando. Y tu vida cambiará, y tu vida prosperará y serás bendecido. Aleluya. Si tú eres, Señor, el alfarero, si tú eres el alfarero, yo soy el barro. Me moldeas y me haces. Esta es mi oración. Cambia mi corazón, haz que sea una verdad. Cambia mi corazón, haz que sea como tú.
Levantamos nuestras manos, Señor. Te damos gracias en este día. Tú haces como quieres aquí con nosotros. Y aprendimos, Señor, a dejarnos llevar por la realidad de una vida espiritual y no por la religión ni por el dogma que los hombres nos enseñaron. Señor, ayúdanos a apartarnos cada día del pecado, de la maldad, apartarnos de lo que tú nos estás enseñando. Bien dice tu palabra que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, que el Espíritu que tú nos diste nos guiaría a toda verdad. Extiende tu mano sobre estos hermanos, sobre estas hermanas. Extiende tu mano sobre cada alma, cada vida que entra en redargüimiento, en arrepentimiento y en una nueva comunión contigo. Extiende tu mano sobre cada uno de nosotros, Señor, las peticiones de oración. Extiende tu mano, glorifícate, Dios mío, en nuestras vidas, que tengamos respeto a la palabra bendita que has derramado por tantos años sobre nosotros, que podamos disfrutar de la victoria de ser nuevas criaturas en tu Hijo Jesucristo. Llévanos en paz, guarda los grupos de evangelismo, los lugares donde se predicará esta tarde, parques, calles, hospitales. Extiende tu mano aún en la cárcel, donde llega tu palabra al pobre hombre prisionero que puede hoy oír la voz de la libertad espiritual mejor que nunca. Guarda a cada vida, Señor, y permítenos volver en esta noche. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde a cada uno.